una producción de Radio Política. Política en Acción. Presenta Charlas de Café con sabor a política. Con el periodista Humberto Hernández Pimentel. Es momento de que la noticia se viva a detalle, a profundidad. Somos actores importantes y ninguna reforma podrá tener éxito contra la voluntad de los maestros y los padres de familia. Porque la noticia no puede esperar. Comenzamos. Charlas de Café con sabor a política. Hola, muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa de Charlas de Café con sabor a política. Estamos aquí para seguir con el bien gustado y bien opinado de lo que se está generando aquí ahora. Son el análisis, la crítica de lo que podemos hacer, de lo que se puede dar y suscitar en unas charlas de café. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo estamos? Buenos días, compañero Carlos. Pues en esta hermosa mañana, un poco lluviosa al principio, y ahorita pues ya con algunas tonalidades de calor, es altamente agradable saludar a todo el auditorio. Claro que sí, y desde hace unos cuantos días tenemos muchas opiniones, han sucedido eventos nacionales, estatales, municipales, que bien vale la pena unos sorbitos de café. Yo creo que sí. ¿Qué te parece todos los cambios que se han realizado a nivel federal con esos enroques que hizo el presidente de nuestro país? Bueno, pues seguramente que el grupo gobernante tiene todo el propósito de un poco sanearse, si se puede decir, la estructura de su gabinete para los próximos 3 años. Pero independientemente de la competencia, de la valía de las personalidades que han sido ungidas a nuevos cargos en las secretarías, la verdad es que pues no parece que con ello se pueda solventar esa falta de credibilidad que tiene el gobierno de la Federación frente a toda la población mexicana, sobre todo con los últimos acontecimientos en este país, el problema de Ayotzinapa, el asunto de la violencia que se ha generado en muchas partes de la República, incluido Michoacán, y la verdad vemos que todo ello no es bastante para que entienda el gobierno de la Federación encabezado por el presidente Peña Nieto de que lo fundamental a juicio nuestro es el cambio del rumbo de la política económica del país. Pero fíjate que no es nada más la cuestión económica, debemos de ver que ese enroque que hizo no inspira seguridad, cambio verdadero, y me parece que no es sensible a las necesidades gruesas de la población. ¿No estará ya preparando el camino a alguien para la presidencia? Para alguien, como sucedió en Michoacán, tapar algunos agujeritos que hay por ahí. Yo creo que sí, y desde luego que estarían en su derecho de hacerlo, pero pues a nosotros nada nos dice de positivo el que se estén considerando solo los intereses políticos de las fuerzas que actúan dentro del escenario político nacional, con miras inclusive al futuro, al 2018, y se deje para nunca, o no sé hasta cuándo, la atención a los grandes problemas nacionales. Es que es una de las preocupaciones mayores y una de las situaciones que más se le puede criticar al gobierno de Peña Nieto. No está siendo sensible a las necesidades básicas de una población. La inseguridad, la educación, sus reformas que en un momento dado parecían un poco que movían a la República, resulta que no se ven resultados. Resulta que aquellas reformas de crear y generar más fuentes de empleo a las armadoras de autos están trayendo toda esa población de Corea, japoneses. Entonces, ¿qué está sucediendo? La reforma educativa, ¿en qué está consistiendo? Cuando muchas poblaciones están entregando libros de texto gratuito de hace un año, no están actualizados. Sí, las reformas estructurales parece que preparan el camino al ingreso indiscriminado del capital extranjero, más que buscar el aprovechamiento de los recursos naturales, más que impulsar el desarrollo económico de nuestra propia población, y entonces
el gran capital se enseñorea con este tipo de reformas hechas a modo para congraciarse con las grandes potencias, como los Estados Unidos en la primera línea. Y al capital también nacional, donde estamos viendo que la educación se está siendo privatizada, donde los hospitales, la atención médica también está siendo privada, ¿sí? Generando una serie de hospitalizaciones ya para privada. Parece ser que se nota, que se nos está haciendo notar que hay mexicanos de primera, segunda y de tercera. Así es, porque todos estos cambios no vienen a generar más desigualdad, más desempleo, más pobreza, más injusticia, más violencia, más inseguridad. Y entonces, bueno, pues ¿hasta cuándo vamos a encontrar la salida a una serie de situaciones graves que se vienen presentando en el desarrollo económico, social, político de nuestra población? O sea, más de lo mismo. Más de lo mismo. Tenemos, por ejemplo, un ejercicio que se está haciendo en la República de Guatemala, al sur de nuestro país, que en menos de 2 meses, ¿sí?, se levanta la población, obliga a sus senadores y diputados a ver por los intereses de la gran mayoría. ¿Y qué es lo que sucede? Ubican y meten, por así decirlo, a la cárcel a su vicepresidenta. Y al presidente el día de ayer le quitan su fuero para ser sujeto de derecho y de acusación real por todas las incompetencias que ha mostrado. ¿Por qué no? Si en un país que está más al sur nuestro suele suceder eso, y no es revolución, aunque el proceso político es una revolución, ¿por qué en México no pasa algo parecido? Ya hemos sido muy ofendidos, sí, estamos en la miseria. Pero desde luego las condiciones políticas de Guatemala pues no son las mismas que las de nuestro país, precisamente por sus condiciones históricas, sociales, propias de esa nación, pues lo coloca en circunstancias totalmente diversas a nosotros, que siempre hemos estado dominados por el capital extranjero, que siempre hemos estado con mayor cercanía con los Estados Unidos, que siempre hemos sido de alguna forma instrumento de las empresas transnacionales, y ahora con las presiones brutales sobre el gobierno de México a través del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial, a través de la OCDE misma, pues vemos que nos están llevando a un proceso de privatización de la economía nacional iniciada desde 1982 y que se ha venido agudizando ahora con entrega del petróleo a las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, que se han hecho reformas a modo para la legislación del trabajo, para que esas empresas tengan menos problemas en ocupar trabajadores de nuestro país, y en fin, se pone a andar una reforma educativa que dicen los que saben que tiene de todo menos de pedagógica, menos de rescatadora de los valores y raíces culturales, y entonces se transforma en un instrumento laboral para golpear a la mayoría de los maestros que en este momento pues se ven de alguna manera perjudicados con sus prestaciones dentro de este sector tan importante de la formación de la niñez, la juventud y la vida profesional del país. Fíjate tú que el mes de septiembre en nuestro país está considerado mes patrio. Se nos olvida que el mes de septiembre una gran cantidad de países es cuando comienzan su proceso revolucionario. Y en nuestro país, ¿qué está sucediendo con esta fecha tan importante, y que nos encanta el folclore, que nos encantan los mariachis, que nos encantan las festividades en todo el territorio, y culminan con los gritos de independencia, entre paréntesis, en nuestro país? Desde la capital misma nacional, desde las capitales de los estados, en los municipios, ¿qué es lo que estamos recordando? Pues un hecho que debería de ser totalmente libertario, con mucha conciencia de clase, es mediatizador. Históricamente ahora tenemos condiciones más fuertes, más humillantes para la población, el grueso de la población, que hace 100 años o un poco más, que dieron causa a la revolución.
O sea, de tal manera que estamos diciendo algo que a veces también la misma población somos incongruentes. Por un lado, asistimos y creemos que ese es el mes patrio de la libertad, del grito de independencia, y resulta que estamos más esclavizados, estamos más limitados, estamos más socialmente menos atendidos, y evidentemente existe una gran incompetencia de los diferentes grados de gobierno que deberían atender la felicidad, la seguridad, la educación de un pueblo después de 100 años de una revolución armada, que estamos al contrario, más limitados, más frustrados, pero parece ser que no estamos muy enojados, llegando el mes patrio con las botellas de tequila. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que pasa efectivamente es que se han utilizado estos acontecimientos, esa rememorización de nuestras gestas por la independencia, por ejemplo, para darle como pan y circo al pueblo, y en realidad los discursos oficiales no reflejan de ninguna manera el buen propósito de luchar por el legado de nuestros héroes, por el legado de nuestras luchas libertarias, por echar a andar los programas de justicia social por los que se levantó nuestro pueblo en otros ayeres en armas en contra de la opresión, de la injusticia, de la desigualdad, de la injusta distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, como que es una cuestión ya demagógica, de decirnos, bueno, pues vamos a celebrar la independencia, las enseñanzas del cura Hidalgo, el ejemplo del generalísimo Morelos, de la insurgencia en general, y, ¿por qué no?, de todos nuestros héroes en este país, pero no movemos un solo dedo, menos nuestros gobernantes tienen la más mínima voluntad de cumplir con los programas sociales, económicos y de justicia por los que lucharon los constructores de nuestra patria. Fíjate que en el año que estamos, 2015, el señor Morelos, padre de la Constitución, una persona ideológicamente que vio con una gran capacidad visionaria qué tipo de país quería conformar, una república, y nos entrega unos documentos que son importantísimos, que todavía 200 y tantos años no podemos cumplir con sus anhelos, con sus alcances. ¿Cuáles eran estos? Simple y sencillamente tenemos los sentimientos de la nación y plan de devastación. El plan de devastación es un programa totalmente guerrillero en el sentido como lo entendemos ahora, y el plan de devastación, como en su ocasión o en sus momentos, la gran mayoría de personas de una u otra manera lo conocemos. Esto todavía se toma conciencia con la gente que llega a un momento dado a estar al frente del gobierno de nuestro país. Senadores pasan, diputados van y vienen, de todos colores y calibres, pero todos están buscando, como desde hace mucho tiempo, únicamente asegurarse económicamente a su clase social. Vemos las desatenciones que están sucediendo en nuestro estado, el problema que tenemos ahorita médico, ¿sí?, del dengue, sí, donde las autoridades sanitarias ya deberían estar desde hace 3-4 meses que comenzaron a darse los primeros síntomas de esta enfermedad. Así es, un hombre muy musical, pero evidentemente se nos está muriendo la gente. Ellos dicen que no, pero además esta última semana se multiplicó la gente invadida con este virus. Aquí es una de las situaciones donde el grueso de la población no está siendo atendida, no puede ser atendida o no quiere ser atendida. ¿Qué está sucediendo? Pues la verdad es que parece que ha sido deliberada la actitud del gobierno desde hace mucho tiempo, no solo la administración actual, sino desde administraciones anteriores, de alguna manera de ir menoscabando el poder de atención de instituciones como el Seguro Social, como el ISSSTE, como la misma salubridad, los hospitales, tanto infantiles como para adultos, y vemos que por regatear la aportación a ese tipo de instituciones, ya ha habido un desabasto terrible a estos centros de atención, y ahora se habla precisamente de lo que decías hace un ratito, de que es necesaria una reforma de salud
y a crear un seguro universal, pero mientras tanto, mientras esto está en proceso, pues se ve que no se atiende este mal tan generalizado ya en Michoacán incluso, como es el dengue. Así es, una situación de interés y de responsabilidad gubernativa, puesto que para eso existen instituciones para prevenir. No se está atendiendo a nuestras personas, no se está atendiendo a la gente de la costa y de Tierra Caliente. ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Cómo lo ven o cómo perciben la atención a estas personas? Eso se llama injusticia. Así es. No se está haciendo competente, son incompetentes. Eso se debe haber previsto. Y yo tengo una manera de ver cuando la gente es incompetente, son corruptos. Evidentemente cuando la gente no cumple por lo que cobra, y aquí remember diputados, senadores, etcétera, ¿sí? Y esos brincos que dan que de ser secretario de Agricultura se van a la diplomacia, pues no me digas que son tan competentes, porque ninguno de los dos lados están funcionando. Pero atender la vida de nuestra población, una pandemia como ya la que tenemos en el sureste de nuestro país, algo está fallando ahí. Sí, la verdad es que creo que vamos para peor cada día, desafortunadamente, por lo que se refiere a la atención a las necesidades fundamentales de la población mexicana. Hay situaciones que en este momento pues pesan mucho, como es el asunto de los trabajadores en San Quintín, en el norte de nuestro país, en donde andaban trabajando de sol a sol por un salario de 100 pesos, 200 pesos a lo sumo, pero que estaban laborando en condiciones bastante desfavorables por los terribles calores allá, por la forma en que estaban hacinados en algunos cuartos pequeños, cantidades importantes de trabajadores o familias enteras que en busca de trabajo se habían trasladado hasta aquellas latitudes a trabajar en las labores agrícolas. Recordarás que en nuestro programa pasado hicimos mención al libro México Bárbaro, donde se habla de hace más de 100 años cómo durante el porfiriato secuestran gente para llevarlos a trabajar a Valle Nacional y a Yucatán. Esto es muy parecido a lo que pasa ahora en el Valle de San Quintín. Los salarios que lograron obtener ahora son sobre 170 a 200 pesos la jornada. Es gente que está secuestrada con unas condiciones de supervivencia muy limitadas. Entonces, estamos hablando que esas situaciones se siguen repitiendo. Ahora es para el norte del país, donde la gente, los grandes empresarios, quieren que se les agradezca poder explotar a esa pobre gente. Porque en nuestro país, independientemente en el interior, no somos capaces de generar las fuentes de empleo. Por eso tenemos cuántos millones de mexicanos en Estados Unidos. El país sigue siendo incompetente para darle trabajo a su propia gente. Sí, mientras no exista una política adecuada en el rumbo económico para fomentar el empleo, la producción, los bienes y servicios en las distintas regiones que tenemos en el territorio nacional, tendremos problemas muy fuertes de desempleo, de pobreza, decíamos hace un momento, de inseguridad, que no sabemos qué nos vaya a deparar el futuro inmediato de no ser atendidos. Fíjate tú que desde la época, recuerdo, por cuestiones de edad, desde la época del sexenio de López Mateos, se está hablando precisamente de eso. Y resultan, años van, años vienen, y no se está resolviendo ese problema. Toda la incompetencia y la corrupción que se genera en los cuadros que deberían de dirigir las posiciones políticas y económicas del país, no nos han estado más que dando a tole con el dedo. No se están resolviendo sus problemas básicos de sobrevivencia. No se están resolviendo los problemas básicos de educación, de fuentes de empleo. Cada día lo estamos viendo, nuevas carreras, pero no existen. ¿Dónde vamos a hacer que trabajen esos jóvenes? La Universidad Michoacana, dando un comentario diferente, pero basado en esas incompetencias, ¿sí? Estaba generando ahorita, este año, nuevas carreras. Pero también nos informa el rector, ¿sí?, que faltan dentro del presupuesto 100 millones de pesos. ¿Cómo se va a atender esas nuevas carreras y hacia dónde están dirigidas? ¿Cuál es el mercado para atender a estos muchachos? Entonces estamos viendo que hasta los mismos medios académicos, donde se supone, o nos quieren hacer pensar que se supone que tienen conciencia, resulta que no tienen mucha conciencia, puesto que no están atendiendo cómo resolver esto. Resulta pues que aquí
El asunto básico en el funcionamiento de las instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y con ella las universidades públicas de todo el país es el relativo al incremento de sus presupuestos. Si el gobierno no invierte más en la educación superior, realmente no va a ser posible que estas carreras que se han empezado a echar a andar nuevas en la casa de estudios, pues puedan continuar con éxito, por lo menos en la primera generación. Yo creo que sí sería bueno que las universidades del país pudieran tener charlas más fructíferas con el presidente de la República para lograr aumento en sus presupuestos, mayor participación con subsidios federales y estatales, pero además con una cosa, compañero Carlos, es necesario que quienes están al frente de las instituciones también se manejen con mayor probidad, con honestidad, porque no pocas veces vemos que en nuestro medio los recursos de la Universidad Michoacana, por ejemplo, no siempre son bien administrados, no siempre son bien utilizados. A veces se están dilapidando para el manejo de cuestiones políticas con intereses fuera de la universidad y aprovechada por políticos profesionales o por fuerzas políticas que de alguna manera toman a la universidad como un trampolín y eso no es lo justo. Ni es justo ni es lo que merece una institución como la Universidad Michoacana. Y dices mucho, muy bien me parece. La universidad, o donde hay un conglomerado de personas, entran los valores políticos, entran las envidias, entran las posiciones, porque eso significa dinero. Entonces el sufrimiento que está teniendo nuestro país, nuestras instituciones, siempre tenemos que considerar, es el parte del subdesarrollo de nuestros países. La gente, la gran mayoría que está al frente de ciertas instituciones, no es honrada, no es competente. Lo estamos viendo a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel universitario, a nivel de la ciudad. No está la mejor gente o la mejor intencionada ni la más capaz. Lo vemos ahorita nosotros en el ayuntamiento de la ciudad, con la nueva llegada a un candidato independiente. El día de ayer tuvimos y estuvimos atentos cuál era su gabinete, y resulta que es un gabinete con tendencia a la derecha, con tendencia al mismo gente antigua del PAN, que no están siendo y no me digas que me va a cambiar. Claro, bien se lo dijo el Bronco, que también estuvo de visita a estos candidatos independientes. Alfonso, nomás no te apendejes, no son palabras mías, eso lo dijo perfectamente el Bronco. No es insulto, simplemente fue una cualidad de la que habla cuando se le hace esta pregunta. ¿Qué está significando eso? Que se ponga atento a resolver las necesidades de las personas de su municipio, que sea honrado, que sea transparente, que sea bien intencionado. No es suficiente, ahora ponte a trabajar en ello. Bueno, yo creo que si el Bronco también hace suyas sus propias palabras, tiene que hacer de su estado pues un ejemplo en el desarrollo económico nacional del país, y qué bueno que eso le diga a nuestro nuevo presidente municipal aquí en Morelia, que debe ponerse las pilas y debe hacer las cosas de manera diferente a como han venido dándose las administraciones municipales últimas. Y bueno, pues yo creo que buscar la forma de impulsar el desarrollo económico, político, social, turístico, cultural de Morelia. Oye, eso que acabas de decir es estupendo, no sé por qué en un momento dado te invita a ser consejero. Eso sería interesantísimo. O sea, esa debe ser la intención de todo quien llega ahí, no a servirse. Pero si ves quién es la gente que escogió para que lo ayudaran, lo apoyaran, ves el grupo de esas otras personas que deben de valorar y aceptar si con él quieren trabajar. Y tú vas viendo que no es gente, es más, hay gente que tuvo problemas hasta con la ley. ¿Qué está sucediendo ahora con esto? Entonces tengamos y observemos qué es lo que va a suceder, precisamente para considerar qué tipo de gente es la que está cerca de él y todo esto. Quiero hablarles de un libro que parece de ser, debemos ya de conocer todos, El Principio de Peter. Este es un trabajito, es un manual donde nos habla que todos somos tan competentes hasta el momento en que dejamos de serlo y somos incompetentes.
la capacidad, la preparación, la capacidad de analizar, de ver, de observar, de comprometernos, llega en un momento en la vida de cualquier ser humano que resultamos incompetentes. Mucho me gustaría, y se lo recomendamos a nuestros políticos nuevos, no tan nuevos, y a todos nosotros. Bueno, pues a reserva de leerlo, amigo Carlos, yo creo que pues aquí se deben plasmar pues unas grandes verdades de acuerdo con esos lineamientos generales del contenido que tú ya señalas, porque pues debemos entender que los seres humanos somos así, tenemos nuestras propias limitaciones cada uno, tenemos cualidades, tenemos competencias, como ahora se dice en la jerga actual, en el campo educativo, un tanto entresacado del ámbito administrativo, empresarial, en la expresión de competencias, pero pues también tenemos muchas deficiencias y ese es el propósito de prepararnos cada día más, de aprovechar mejor nuestras experiencias, de aprender de los demás de veras, porque del otro modo pues seguiremos teniendo limitaciones a veces pues pequeñas, pero a veces muy grandes, dependiendo del tipo de problemas y de retos que tengamos frente a nosotros. Eso debe ser la intención, ¿no? Y que esperemos que lleguen a todos los niveles que de la sociedad, de la comunidad, de las personas que están al frente de alguna institución, de alguna posición, donde tengan responsabilidad frente a la comunidad, llámese iglesia, llámese gobierno municipal, estatal, nacional, de las diferentes organizaciones de cualquier nivel. Traten de ser competentes, traten de ser comprometidos, vean por la gente que no puede hablar, por la gente que no puede opinar, ¿sí? Y recordando ahorita esto, el día de ayer una buena noticia del Papa Francisco, ¿sí? Que está haciendo un comentario trascendente, histórico, aunque la Iglesia cada 50 años lo debe de hacer, es parte de solicitar una integración a la Iglesia sin rencores, sin molestias, integrar a las personas. Al final de cuentas todos somos personas, todos hemos pecado, no hay libre, y el que esté libre que le hace una pedrada por allá. Pero lo que acaba de hacer el Francisco el día de ayer está moviendo a la Iglesia, eso y entre otras muchas cosas, ojalá siga así. Es con relación al aborto, ¿verdad? Así es, de las mujeres que han abortado, que hay que perdonarlas e integrarlas, ¿verdad? Eso me parece importantísimo, eso me parece humano, me parece cristiano, desde sus orígenes así debe de ser, y no tanto de poder. Pero desafortunadamente se ve que las enseñanzas del Papa Francisco como que no son bien recibidas por muchos sacerdotes, por muchos clérigos del mundo, y particularmente en Morelia. Yo no veo que el padre Suarezinda, por ejemplo, con todo el respeto que se merece, yo no veo que haga ningún comentario de estas expresiones del Papa Francisco en el sentido de resaltar el contenido social de estas consideraciones que a juicio mío también, como tú lo señalas, resultan muy relevantes. Que ojalá que la Iglesia transitara también por ese camino que está delineando el Papa. No sabemos hasta dónde pueda él continuar, hasta dónde puede llegar, habrá que ver, pero que se rescaten los intereses de los pobres, de los más necesitados, que la Iglesia llegue a la gente que más lo necesita. Fíjate que lo que acabas de mencionar es muy trascendente, importante para las personas que no tienen poder. El cardenal, el señor Suarezinda, ¿cuál ha sido su discurso hasta ahora? ¿Sí? Está bien intencionada sus oraciones, está bien intencionada que nos integremos, que seamos buenas personas, pero desde el punto de vista práctico, con necesidad de tranquilizar a las personas que muchas veces la misma Iglesia dogmática condena a los divorciados por segunda ocasión, que pueden también acercarse a la Iglesia. Aquí todavía no alcanzamos a ver una posición clara de integración. Lo del aborto, sabemos que es una situación muy delicada que compete a muchas personas, fundamentalmente a las mujeres, que muchas veces no sabemos si fueron violentadas, fueron atacadas, qué pasa. También vemos que la sociedad como tal no se ha hecho responsable junto con la Iglesia de ayudar a estas personas. Pero hay algo, compañero Carlos, perdón por la interrupción, pero de repente se me pasa el hecho actual en nuestro estado, que
consiste en que el Congreso local, nuestros diputados, no hayan qué hacer con las reformas al Código Familiar de la entidad para incorporar a los matrimonios de personas del mismo sexo. En estos días precisamente estaban ante, pues ahora sí que el reto de incorporar esta figura del matrimonio de gente del mismo sexo, de personas del mismo sexo, en atención a colocar nuestra legislación ya en consonancia con lo establecido por la Constitución General de la República en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos en su artículo 2 y con las reformas que ya existen en 6 entidades de la República en el reconocimiento de los matrimonios a este tipo de personas. Y están todavía considerando el hecho de que pudiera mejor incorporarse una figura al Código Familiar que tiene que ver con la convivencia familiar de este tipo de parejas. Entonces, esto nos indica que todavía sigue pesando los valores religiosos de manera fundamental y no puede ser de otro modo, pero que pues urge que nuestra legislación también pues se ponga a tono con la legislación en general y desde luego pues buscar la mayor equidad posible en el tratamiento de estos complejísimos asuntos que por ahora en Michoacán pues son de gran trascendencia. Mira, tenemos que hacer aquí un hincapié y un recordatorio histórico. Nuestras sociedades, más como Morelia, Puebla, Oaxaca, ciudades ultraconservadoras, ya que se hicieron para atender las necesidades de los criollos. Así es. Por consecuencia había que ser santificados y exigir esa santificación a los hechos como el esclavismo, como las tierras feudales. Siempre estuvo al servicio de los que tienen. Lamentablemente para Morelia ahorita, para Michoacán, ¿sí? El área legislativa nuestra, los diputados, y lo tengo que decir con mucha transparencia, son unos cobardes. La gente es respetable, tiene que ser respetuosa de atender sus necesidades. Las sociedades son dinámicas. No podemos seguir funcionando con un dogma de hace 500 años cuando fuimos conquistados. Y fuimos conquistados con la cruz por delante y el fusil por detrás. No quedaba otra manera más que aceptar. Y recordemos, desde entonces siempre ha habido una resistencia. En nuestras ciudades, en nuestra ciudad Morelia, que funciona con una doble y triple moral muchas veces, de nuestros políticos, de la sociedad misma, de donde están los grandes capitales. Yo sí espero, y mucho nos gustaría, que el señor cardenal atendiese que parte de la población tiene que ser respetada. Son nuevas maneras de funcionar, todas son respetuosas, todas son respetables. ¿Quiénes somos nosotros que por un dogma religioso, a través de un derecho canónico, impongo esto? Cuando el Papa está diciendo nos debemos de conducir de una manera más dinámica, más respetuosas, y no tenemos por qué hacer sufrir a nadie a través de hacerla sentir que está pecando. Y por su parte el Congreso local, en una opinión particular nuestra, a título personal, hubiera de convocar a los michoacanos de todas las concepciones ideológicas, de todas las posiciones políticas y filosóficas, académicas, artísticas y a la gente en general a un debate muy amplio a fin de tomar las decisiones delicadas que en este y en otros momentos habrán de tomarse, pero siempre viendo para los intereses de las mayorías. No es posible que ellos decidan de manera particular en momentos tan difíciles o en asuntos tan escabrosos, en donde tienen en contra posiciones religiosas, moralistas de hace tiempo, y en donde tienen también concepciones ideológicas de carácter progresista, y si ellos no sienten la autoridad moral de hacerlo. Entonces, deben respaldarse en el resultado de este tipo de foros, de este tipo de intercambios
de impresiones con la ciudadanía, con la colectividad, como lo han hecho en otros ayeres, otros integrantes de legislaturas locales, y con ello seguramente podrían fortalecer sus propias decisiones. Mira, una institución como la Iglesia, que se sustenta básicamente en el dogma, en la imposición, no comentar, aceptar, no están entendiendo que la dinámica nuestra, nueva, los medios de comunicación, las redes sociales, nos descubren también las incompetencias de la Iglesia, sus corrupciones, la pederastia, que ha sido de una u otra manera, muchas veces se van por la tangente. Tanto la pederastia femenina como masculina han estado presentes. ¿Por qué no se asume una situación más crítica y que se denuncie y se haga algo en efectivo? Y no nada más estén observando y viendo que ya sabes, si no estoy mal enterado, ya existe una legislación a aceptar, y nuestro Congreso no ha querido aceptar, que lo debe ya de asumir, puesto que todo el país ha sido aceptado, las relaciones de las personas del mismo sexo. Sí, hay resolutivos y resoluciones de la Corte de este país en el sentido de que las legislaciones de los estados de la República que aún no contemplan este tipo de reformas lo hagan a la brevedad posible, porque del otro modo se siguen violentando las garantías constitucionales, como bien lo decíamos hace un ratito, en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Entonces, para evitar que esto siga ocurriendo, porque por ejemplo en Michoacán, el año pasado, si mal no recordamos, una pareja ya de mujeres contrajo un matrimonio, pero como resultado de la obtención de un amparo en contra de lo preceptuado por el Código Familiar del Estado, que no contempla este tipo de uniones. Entonces, si solicitaran otras parejas más unirse en ese tipo de circunstancias o en casos similares, tendrían que acudir a amparos frecuentes, y mientras no se hagan estas reformas, pues tendrían que estarse dando estos procesos en esas condiciones. Entonces la Corte ha dicho, bueno, pues mejor vamos actuando, cada uno de los congresos locales del país haga lo necesario para que se legisle sobre este particular. Claro, los congresos son de Estado de la República, soberanos, autónomos, para hacerlo en los términos que consideren pertinentes, pero siempre atendiendo el aspecto fundamental del espíritu general de esta nueva legislación. Ojalá sea así y se apure, ¿no? Ya pasó esta legislatura, no se comprometieron, esperando que venga la próxima, nos ayude, nos atienda y resuelva necesidades, ¿sí?, del conglomerado social de la que somos parte todo el mundo. Cada sector tiene sus propias necesidades. La ley debe servir a eso. Los diputados deben de servir, entender que son para crear leyes que lleven a la felicidad de la comunidad, no que luego andan vendiendo o regalando, piden dinero para dar sacos de cemento, ¿verdad? Cosa que luego a su discreción reciben un dineral y pues no vemos hacia dónde se conduce. Pero bueno, exactamente. Esperemos que este sea un primer paso para ir ya pues abriéndonos a las reformas que creamos pertinentes, tanto en este sentido del ámbito familiar como en otros más, y que no sigamos manteniendo esa cerrazón de que no matrimonios del mismo sexo, no adopciones. Claro, tienen también sus razones quienes se oponen a este tipo de aperturas, pero habrá que sopesar, volvemos a lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que los tiempos actuales nos demandan? Es el compromiso. A final de cuentas, tratemos de ser una sociedad feliz, congruente con todos ellos. Amigos, muy buenas tardes, ha sido un placer estar con ustedes y nosotros con ustedes, esperando la próxima, desde Radio Política, con charlas de café, con sabor a política. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Una producción de Radio Política. Es momento de que la noticia se viva a detalle. A profundidad, a profundidad.
porque la noticia no puede esperar. Charlas de café con sabor a política.